Presentamos esta moción a finales del mes de diciembre, en un momento que era sumamente delicado, lo sigue siendo, ¿no? Pero en el que asistíamos a la última provocación de Estados Unidos, que reconocía a Jerusalén como la capital de Israel, incumpliendo los acuerdos internacionales, entre ellos la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue adoptada el 20 de agosto de 1982 y condenó el intento de anexión de Jerusalén Este por parte de Israel y estableció que ninguno de los Estados miembros de la ONU tuviera misiones diplomáticas en Jerusalén. Una vez más, por lo que parece, el imperialismo norteamericano es aliado del sionismo para desestabilizar la zona. Una vez más, queda claro su apoyo a las fuerzas de ocupación israelíes y, una vez más, los movimientos de apoyo al pueblo palestino y su resistencia contra el gobierno israelí se hicieron oír. El pueblo palestino se movilizó en esta ocasión y, como siempre, contra la represión del ejército sionista en la que se causaron miles de heridos, 20 muertos y cientos de detenidos. La comunidad internacional en esta ocasión fue más contundente, hasta el extremo de conseguir la unidad de todos los países islámicos con la aprobación de la resolución del día 18 de diciembre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, planteada en los términos de defender a Jerusalén Este como territorio palestino. Hubo 14 votos a favor, uno en contra, obviamente, de Estados Unidos, que, como no, vetó esta resolución. Finalmente, y a instancias de la delegación palestina en la ONU, se votó una resolución en el plenario de Naciones Unidas con 128 votos en contra de la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de la entidad sionista, 9 a favor, 2 de ellos de Israel y Estados Unidos y 35 abstenciones. Y España, pues sorprendentemente, votó en contra de Estados Unidos. Este tipo de votaciones demuestran el reconocimiento del derecho de Palestina frente a la ocupación israelí. Pero también es cierto que acaban siendo papel mojado frente a las decisiones del imperio y sus intereses geoestratégicos, económicos, políticos y militares, para cuya defensa no dudan promover cuantas guerras, golpes de Estado o sostenimientos de regímenes antidemocráticos considere oportunos. El Estado español debe de dar un paso adelante frente a esta barbarie que ya dura más de 70 años. La comunidad internacional tiene que plantarle cara al imperialismo norteamericano. Debemos reconocer el Estado palestino. Y lo explicamos en la moción, pero quiero resaltar algunos párrafos de la misma que refuerzan esta necesidad. La decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel es una nueva agresión al pueblo palestino que soporta desde hace décadas una ilegal y feroz ocupación militar israelí y es una grave irresponsabilidad del presidente Trump que certifica lo que ya hace tiempo era una evidencia, que Estados Unidos no es un mediador imparcial con capacidad para liderar ningún tipo de negociación de paz entre Palestina y sus ocupantes, que el llamado proceso de paz no existía, que era una quimera encaminada a dar excusa a la comunidad internacional al no tomar ningún tipo de medida punitiva contra el régimen israelí mientras éste iba extendiendo sus asentamientos ilegales y enterrando la llamada solución de los dos estados. Que las frecuentes y generosas concesiones de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo objetivo era la búsqueda de reconocimiento internacional para que fuese desbloqueada la situación que perpetúa una ocupación que dura ya casi 70 años, han sido totalmente estériles. Israel ha impuesto desde hace décadas una atroz segregación sobre los palestinos. Las fuerzas israelíes de ocupación bloquean las carreteras de Cisjordania. Han construido verdaderas jaulas para humillar y controlar la circulación de los palestinos por sus propias carreteras. Sus fuerzas armadas no dudan en disparar contra la población civil. La aviación bombardea con frecuencia las ciudades palestinas, roban tierras, les roban el agua, las propiedades, incautan y derriban sus viviendas. En resumen, asedian a los palestinos para que abandonen Jerusalén Este, en una práctica de limpieza étnica que entronca con la que hicieron en 1948 tras la proclamación del Estado de Israel. En los últimos días hemos visto en una de las actuaciones regulares del ejército israelí la detención de la joven de 16 años, Ahmed Tamimi. La detención de esta joven activista palestina se hizo viral. Llegó a los medios de comunicación y visibilizó la realidad que viven cientos de miles de palestinos día a día en los territorios ocupados. La ocupación militar, la represión y la violencia como armas que utiliza el ejército israelí para combatir la resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación de su territorio y la expulsión de los palestinos de su territorio. Ya van más de 5 millones de refugiados palestinos. El caso de Ahmed Tamimi es un ejemplo más de la situación que viven los palestinos actualmente. Según datos de noviembre de 2017, hay 6.164 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes, de los cuales 59 son mujeres
y 311 son menores. Desde Izquierda Unida entendemos que se debe de avanzar, que el Estado español debe posicionarse claramente reconociendo el Estado palestino, y así lo pedimos en esta moción que hoy presentamos y para la que pedimos el voto a favor de este Pleno. Moción en la que se explica exhaustivamente por qué España debe reconocer este Estado. Gracias.